con Ruth del Salto. El gobierno de Estados Unidos reemplaza la aplicación CBP One por CBP Home, una plataforma que permite a los migrantes sin estatus legal notificar su intención de autodeportarse. Esta medida, impulsada por la administración de Trump, forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias. Ha generado diversas reacciones. Vamos a abrir el debate en ángulo. Hay quienes se preguntan cuántas personas sin estatus legal se van a registrar o se registrarían para lo que se conoce como desde hace algunos años como una salida voluntaria, o qué es lo que el gobierno espera obtener con esta nueva app. La aplicación CBP Home fortalece nuestra misión de proteger la frontera de Estados Unidos al garantizar el ingreso legal de los viajeros y respaldar una aplicación eficaz de la ley. La aplicación ofrece a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos una forma sencilla de declarar su intención de salir voluntariamente, ofreciéndoles la oportunidad de irse antes de enfrentar consecuencias más severas. Esto refuerza nuestro compromiso de hacer cumplir las leyes estadounidenses y salvaguardar la seguridad nacional. La administración Biden explotó la aplicación CBP One para permitir que más de 1 millón de extranjeros ingresaran ilegalmente a los Estados Unidos. Con el lanzamiento de la aplicación CBP Home, estamos restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración. La aplicación CBP Home les da a los extranjeros la opción de irse ahora y autodeportarse, por lo que aún pueden tener la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y vivir el sueño americano. Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y nunca regresarán. Esta herramienta reemplaza entonces a la que ya existía una aplicación bajo la administración de Biden que permitía a los solicitantes de asilo programar citas en los puertos de entrada. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump lanzó una aplicación móvil llamada CBP Home para la autodeportación de migrantes irregulares. La información fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional. La idea es que los extranjeros utilicen la aplicación para comunicar al gobierno su intención de abandonar el país. Pueden utilizarlo extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país o aquellos a quienes se les haya revocado su permiso de residencia temporal. El Departamento de Seguridad Nacional dice que la autodeportación es la opción más segura para los inmigrantes ilegales. La aplicación móvil CBP One fue creada por la administración del expresidente demócrata Joe Biden para permitir a los solicitantes de asilo programar su ingreso legal al país. Trump cerró esta vía legal mediante orden ejecutiva. CBP One se actualiza automáticamente a CBP Home. Trump pretende llevar a cabo una expulsión masiva de migrantes irregulares. El ritmo de las expulsiones no avanza tan rápido como quisiera el presidente estadounidense, según varios medios estadounidenses que aseguran que el gobierno ha comenzado a someter a algunos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional a pruebas de polígrafo o detector de mentiras para comprobar si han filtrado información a la prensa sobre dónde se realizarán las operaciones de captura. La administración cree que estas filtraciones contribuyeron a ralentizar el proceso de expulsión. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en ángulo para hablar sobre esta app. En México le voy a dar la bienvenida a Javier Contreras. Él es abogado experto en temas de migración. Gracias por estar con nosotros, abogado Contreras. Bienvenido a Ángulo. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Muy buenos días. Un buen día también. En Estados Unidos voy a saludar al abogado Jeffrey Hihien. Él es analista republicano además. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y en Matamoros, Tamaulipas, le doy la bienvenida a Gladys Cañas. Ella es presidenta de la Asociación Civil Ayudándoles a Triunfar, una ONG que trabaja de la mano con migrantes en la frontera sur de México con Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Gladys. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por estar con nosotros. Empiezo con usted, Gladys. Justamente las repercusiones, ¿qué es lo que se interpreta cuando se conoce de esta aplicación? ¿Y quiénes estarían dispuestos, preguntarle a usted si ha conversado con la población que estaba esperando en su momento alguna respuesta sobre su asilo con el CBP One? Ahora, si estarían dispuestos a registrarse en el CBP Home. Adelante, le escuchamos, Gladys. Cómo lo manejan, que es una estrategia que busca el gobierno de Estados Unidos para que la persona sin estatus
legal abandonen Estados Unidos. Pero lo que hemos recogido de los testimonios de las personas, nos dicen, si con la aplicación CBP One tuvimos una cita y no la respetaron, ¿qué garantía hay de que se pueda respetar algún trámite que nosotros queramos hacer? Además de que todo este discurso xenofóbico de criminalización hacia los migrantes hace que ellos obviamente desconfíen de cualquier propuesta que haga el gobierno de Estados Unidos para salir de Estados Unidos. Entonces, no hay alguna manera de que alguna persona ahorita, en este tiempo, tenga la intención de ingresar a esa aplicación de manera segura porque no sabe ni siquiera lo que va a pasar. Dentro de la aplicación hay un apartado que dicen si tienen recursos para regresar a su lugar de origen. No sabemos si a las personas que entren aquí les van a ayudar para el retorno a su lugar de origen, porque ese es uno de los factores también que están batallando. Las personas que se están autodeportando están batallando porque no tienen un documento migratorio para transitar, para subir un avión, y el mismo viacrucis que hacen de su lugar de origen para llegar a la frontera, lo están haciendo para regresarse a su lugar de origen. Ya hay personas que se están autodeportando sin utilizar la aplicación CBP Home. Gracias por esta primera intervención, Gladys. Voy a darle la palabra a abogado Contreras con respecto a las implicaciones que tendrían registrarse en el CBP Home. Hablaba Gladys de que es parte de un discurso xenofóbico, que hay mucha desconfianza, que no es tan fácil y tan a la ligera tomar la determinación de pronto entrar a la aplicación y registrarse con esta app, tal cual la propone ahora el gobierno de Donald Trump. Adelante, abogado. Yo creo que esta es una de las obras maestras en cuanto a narrativa política xenofóbica de la administración de Trump. La aplicación realmente no viene aparejada a alguna modificación a la normativa migratoria de los Estados Unidos. O sea, en realidad lo que yo veo es la autodeportación no existe. Existe el retorno voluntario, que es una figura que por muchos años, de hecho, hasta por una orden judicial, justo un juez puede decirte, oye, ¿sabes qué? Estás en riesgo de ser deportado. ¿Qué te parece si mejor te emito una orden para que tengas un plazo de algunos días para que tú puedas salir de manera voluntaria? Y también te piden que sea con tus recursos, o muchas veces cuando los agarran en la frontera, el Border Patrol a las personas y pues piden estas facultades medio discrecionales, dicen, sabes que no te voy a deportar oficialmente, te voy a dar una orden de salida y pues el tema es que te voy a dejar en la entrada en el punto de ingreso a México, ¿no? Y esa figura existe, no necesitamos una aplicación para hacer un retorno voluntario. Entonces, lo interesante de que se están creando un concepto que no está en la norma, aparte tan cargado con la palabra deportación, o sea, te estás autodeportando, y que además, o sea, tú lo puedes hacer sin la aplicación, pero ahora te están pidiendo tus datos. No sé, eso tiene seguramente, por lo menos nos debe hacer sospechar, ¿no? ¿Para qué quieren tener esa información? Bajo una serie de promesas que creo que justo la mejor forma de garantizar la promesa de que esto no pone en riesgo si el día de mañana quieres entrar a los Estados Unidos de manera regular, es mejor no te metes a la aplicación y haz un retorno asistido si esa es tu voluntad, ¿no? Pero donde está la verdadera joya de la crueldad, de verdad de la maldad con la que se está diseñando esta aplicación, es que en realidad la aplicación de CBP One que hizo la administración de Biden ya tiene una connotación de securitización de la migración muy seria, en la que justo lo que están haciendo es estructurar, darle forma a su política de que las personas que piden asilo o refugio lo hagan desde fuera de Estados Unidos, que eso viola el principio básico del refugio, y realmente era una aplicación que era necesaria para la administración de Trump. Entonces lo que hizo Trump fue desactivarla para decir que todo lo que hizo Biden está mal, pero él la necesita. Entonces al reactivarla y rebautizarla como CBP Home y llevar el foco de la atención de que esta aplicación no sirve para regular los procesos de entrada, sino principalmente para que se autodeporten las personas, pues es una jugada magistral y perversa en la que entonces recuperas la aplicación que te va, pues es tu mecanismo de seguimiento para quien quiera hacer la solicitud, porque no nos están dando otras alternativas, pero justo sigue fomentando esta política del miedo. Yo creo que la verdadera apuesta de la administración de Trump para generar sus deportaciones masivas no es a través de los recursos que invierten en ICE y en los centros de detención y si mandan gente a Guantánamo, sino es en la cantidad de miedo que quieren provocar para que las poblaciones regresen de forma voluntaria porque sienten una hostilidad y una xenofobia sin precedentes.
Abogado Kijien, voy a darle la palabra ahora a usted. ¿Qué decir o responder sobre esta cultura del miedo de la que ha descrito el abogado Contreras? Una jugada maestra, además, lo señala, de Donald Trump. Ya lo decía Gladys sobre el discurso xenofóbico, del cual pues no hay una apertura por parte de quienes quisieran entrar. Hay desconfianza, eso es lo que ha dicho. Desconfianza con esta aplicación que está invitando de alguna manera a los que están de forma ilegal a que regresen a sus lugares de origen. Adelante, lo escuchamos, abogado. Bueno, la deportación solamente la puede dar un juez, no es una orden judicial que se emite después de un proceso judicial. Entonces, las personas que están ilegalmente en los Estados Unidos, que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, se les está solicitando que retornen a su país o que salgan del país de forma voluntaria para evitar una deportación. Porque una vez que se emita la sentencia de deportación, ya van a tener un récord en los Estados Unidos y ahí sí, posiblemente nunca más puedan ingresar a los Estados Unidos o se les haría muy difícil entrar a los Estados Unidos. La aplicación que ahora ha vuelto al sistema, yo no sabía que existía, es una oportunidad que se le está dando al inmigrante ilegal, que está ilegalmente en el país, para salir de forma voluntaria y que no tenga récord. ¿Por qué te digo que no tenga un récord? Porque si has ingresado, por ejemplo, en un vuelo aéreo, las autoridades en los Estados Unidos saben exactamente cuándo has ingresado. Y si has ingresado de una manera mucho más ilegal, ¿no? Para decirlo de alguna forma, entre comillas, también tienes un récord, porque al ingresar por la frontera o cuando se han entregado en un puesto de inmigraciones, han llenado un formulario y su nombre está ahí. Entonces, el gobierno de Estados Unidos sabe qué fecha han ingresado, pero nuevamente, ¿no? Al salir ya están demostrando a las autoridades que están actuando de forma honesta. Entonces, yo les diría a los señores que han ingresado ilegalmente al país, bueno, ilegalmente al país, que se acojan a esta forma de amnistía que les está dando el gobierno en este momento y se eviten problemas en el futuro. Y sobre la xenofobia, yo no veo ningún tipo de xenofobia, de odio al inmigrante. Lo que se está intentando hacer es tener una inmigración controlada dentro del marco de la ley. Yo mismo soy un inmigrante, yo estoy a favor de la inmigración, pero no a la inmigración que hemos tenido en los últimos 4 años, que ha ingresado 10, 20, 15, 50 millones de personas, no sabemos cuántos millones de personas han ingresado, que han puesto en peligro la estabilidad de otros inmigrantes indocumentados que ya están acá 20 años. Y eso es lo que estos mismos inmigrantes que están 20 años, que tienen una vida establecida en los Estados Unidos, manifiestan. Toda la gente que ha entrado ahora último ha puesto en peligro nuestro estatus y todo lo que hemos ganado a través de todo este tiempo. Entonces, esta inmigración que hemos tenido en los últimos 4 años ha afectado a los inmigrantes que entraron anteriormente. Bueno, yo les solicito que no lleguen a este estado de que la Corte los tenga que deportar, que van a tener crédito, lo vuelvo a repetir, van a tener una marca en su file, en su ficha, en su nombre, o que se eviten que la policía vaya, los detenga, los busque y los tenga que enviar muchas veces en una situación incómoda, que tenga que estar esposados y los suban a un avión y los envíen a su país de origen, ¿no? Mejor hay que prever y se vayan de una manera ordenada. Gladys, tiempo de la réplica con respecto a lo que ha dicho un retorno ordenado, todo el proceso migratorio de parte o en versión del abogado Jeffrey Kijien. Adelante. Bueno, yo hablo desde mi experiencia y cada quien puede hablar desde su privilegio y es muy diferente. Tienen que ver lo que yo veo, oír lo que yo escucho, sentir lo que yo siento al ver cada persona, cada niño, cada mujer en busca de un futuro mejor. Migrar es un derecho humano. No, el desplazarse en busca de un futuro mejor no tiene por qué ser criminalizado, no tiene por qué ser un delito. Entonces,
utilizar este tipo de aplicaciones, también hay que tener cuidado. Yo recomendaría que buscaran un abogado porque depende mucho de sus circunstancias. Pues aquí son abogados, no me dejarán mentir que después de un año cualquier persona que esté de forma irregular en Estados Unidos tiene 10 años de castigo al salir. Entonces va a depender mucho de las circunstancias de su proceso que lleven para que ellos puedan acceder a este tipo de aplicación. Además, vuelvo a insistir, no hay confianza. Después del 20 de enero, todas las citas que se dieron a través de la aplicación CBP One fueron canceladas, no se respetó todo ese proceso que hicieron, personas que vivieron en condiciones infrahumanas en campamento, esperando la cita todos los días, y después de casi un año ver que su cita salió y que fue cancelada porque vinieron cambios en la política migratoria, fue un golpe muy duro al estado anímico de los migrantes. Ya. Abogado Contreras, aunque todavía no está claro cuáles serían las implicaciones a largo plazo para un inmigrante indocumentado que informe, por ejemplo, su intención de salir del país a través de esta aplicación. Hay quienes dicen, podría servir para recopilar datos biométricos de los inmigrantes. Esto facilitaría la creación de bases de datos, entre otras penalidades como la que ya ha mencionado Gladys, por ejemplo, el hecho de que cualquier persona que esté de forma irregular, pues después no puede entrar a Estados Unidos, no pueda volver en un lapso de 10 años, en fin. Con ese tipo de situaciones, ¿ha habido una claridad en cuanto a cuáles serían los riesgos de quienes intenten establecer su estatus o acreditarse a esto de la devolución a sus países de origen de forma voluntaria? Hay que aclarar algunas cosas. O sea, uno, eso no está todavía resuelto. Hay muchísima incertidumbre. No te puedo yo asegurar si existe la certeza de que no van a ser utilizados esos datos de forma perniciosa para las personas migrantes, pero pues es que hay que analizar las cosas a la luz del contexto. Es una aplicación que nace en un esquema de criminalización del migrante, nace en un esquema de un mensaje que claramente dice no te quiero en mi país, vete. No vete porque es tu proyecto de vida, vete porque te estoy amenazando. Si no te vas por voluntad propia, te voy a encontrar y te voy a deportar. ¿Sí me explico? O sea, pues a la luz del contexto, como se dicen las cosas, uno puede entender entonces si vale la pena o no sospechar, ¿no? Pero lo otro es ponerlo en contexto a la realidad de cómo hay miles de personas que anualmente hacen un retorno voluntario de los Estados Unidos a sus países de origen porque fue muy complicada la integración, porque un tema familiar les obligó a tener que regresar y no tienen que registrarse, no tienen por qué generar un aviso de ya me voy, no es necesario, no te lo están pidiendo. Entonces se dan cuenta que hay una situación realmente que la desinformación y el miedo juntos pues nos llevan hacia una trampa. O sea, no estoy diciendo que tengo los elementos técnicos para decir que la aplicación es una trampa, pero lo que sí te puedo decir es que cuando tú juntas miedo y desinformación, el 99% de las veces es una trampa. Entonces, por eso sospecho de la aplicación y sería bueno que se pudieran dar certezas al respecto de que esto, a qué nos va a llevar, ¿no? Porque ¿para qué creas una aplicación y creas un mecanismo que no es necesario? Porque actualmente la legislación te permite que si tú tienes esa decisión de regresar a tu país, simplemente lo puedes hacer y no pasa nada. Conozco miles de personas, o sea, que estuvieron en una situación irregular en los Estados Unidos y simplemente regresaron. Y es más, hasta han llegado a ser candidatos a obtener una visa de turista después, porque justo no hay un récord. Entonces, hay más posibilidades, o yo sospecho que sí quede un récord si yo estoy dando mis datos biométricos para avisar que estoy saliendo, en contraposición a que simplemente me regreso. Abogado Quijien, quiero saber qué opina usted sobre esto que ya se ha mencionado en varias ocasiones y ya el abogado Contreras lo ha dicho. Esto, de lo que muchos afirman, se está creando una cierta cultura del miedo en torno a la migración. Estamos hablando desde las muy publicitadas detenciones del Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, hasta el envío de inmigrantes a un centro de detención en Guantánamo. ¿Qué decir sobre esta cultura del miedo? ¿Existe, no existe? ¿Cuál es su criterio al respecto?
No veo que existe una cultura del miedo. Como te digo, yo soy un inmigrante legal en los Estados Unidos. Viviendo en los Estados Unidos casi 25 años y no tengo ningún miedo a realizar mis actividades, ¿no? Es más, agradezco a este país por brindarme muchas oportunidades y por las oportunidades que me sigue brindando. Es por eso de que tenemos muchas personas alrededor del mundo, millones de personas alrededor del mundo que sueñan con venir a los Estados Unidos. Y nuevamente lo repito, ¿no? Estados Unidos es un país abierto a la inmigración, pero a la inmigración legal. No queremos inmigración ilegal. ¿Por qué? Mira, yo te lo digo como inmigrante y lo he repetido en mi participación anterior. Cuando se hace una inmigración como la que hemos tenido en los últimos 4 años, nos afectan a todos los inmigrantes legales e ilegales que ya hemos estado acá. Tú puedes ir a preguntar a una comunidad de inmigrantes hispanos, sobre todo, cómo les ha afectado esta inmigración masiva que ha habido en los últimos 4 años, ¿no? Les ha afectado en el trabajo, les ha afectado en las escuelas, han destruido las escuelas que los inmigrantes hispanos habían construido a través de los aportes que ellos han hecho para mejorar la calidad de la escuela misma, ¿no? Para contratar tutores, para contratar más maestros, para contratar instructores para actividades extracurriculares. Todo eso les ha destruido. Además, se habla sobre la estigmatización del inmigrante. Bueno, en los últimos 4 años, con esta inmigración masiva que hemos tenido y que le hemos visto palpable en las ciudades, como en esta ciudad donde yo vivo, en Washington, D.C., han creado una cierta imagen negativa de los inmigrantes, porque lo que han llegado ahora último no son deseables, y lo tengo que decir de una forma directa. Acá en Washington, D.C., la criminalidad se disparó, lo mismo en New York, ¿no? En New York ha sido, creo, peor, y en otras ciudades en los Estados Unidos, ¿no? Como se mencionó, en una ciudad en Ohio, llevaron 20,000 inmigrantes ilegales en una comunidad de 60,000. Claro que va a tener un efecto negativo en esa comunidad, y las personas que viven ahí van a decir: ya no queremos más inmigración, que se vayan todos los inmigrantes, afectándonos a los inmigrantes legales que estamos acá hace mucho tiempo, y a los inmigrantes indocumentados que ya han hecho una vida acá y que están más de 20 años, 25 años viviendo acá. Entonces, hay que tomarlo con cuidado, hay que cuidar las palabras que se están diciendo de que vivir acá como inmigrante y que se está desarrollando una cultura del miedo, ¿no? Que los inmigrantes que vivimos acá estamos con miedo. Nosotros no tenemos miedo, estamos actuando conforme a la ley. Y sobre irse del país, ¿no? Sin necesidad de inscribirse en la aplicación, claro que se puede hacer, ¿no? Uno toma un avión con un pasaporte, con el pasaporte de tu país, y te van a dejar subir al avión y te marchas. Pero sin embargo, si has ingresado y has dado tus datos en un centro de detención o un puesto de entrada, es mejor que informe al gobierno que te estás yendo, porque si no, ya estás cometiendo otra falta, además de ingresar ilegalmente, ¿no? Estás cometiendo otra falta, porque si el gobierno está diciendo: por favor, si tú estás en los Estados Unidos de forma irregular, por favor, inscríbete en esta database, en esta base de datos, e infórmanos que te has ido, para que en el futuro puedas aplicar a una visa de turista, a una visa de trabajo, no sé yo, y que no estés en una lista de personas que no van a poder ingresar a los Estados Unidos nuevamente. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Acá aceptan a los inmigrantes con los brazos abiertos. Todos los inmigrantes que estamos acá, si hemos trabajado duro y seguimos las reglas y la ley, nos va de maravilla, te va muy, muy, muy bien. Yo concuerdo con que la inmigración es un derecho, pero tiene que ser inmigración legal. No conozco ninguna ley que diga de que un inmigrante se pueda meter por la fuerza a un país. Eso no conozco. ¿Dónde está? ¿Dónde dice que yo puedo ir y abogado, meterme por la fuerza a México? A irnos a un pequeño corte comercial.
Vamos a irnos a un pequeño corte comercial, enseguida regresamos con más del debate en ángulo. Le voy a dar la palabra a Gladys y también a Javier con respecto a lo que usted ha expuesto. Antes, citamos los pasos para utilizar la función de esta notificación de intención de salida en la aplicación. El proceso justamente comienza seleccionando la opción viajero que sale, así se llama. El idioma en el que se desea completar el formulario con opción a seleccionar inglés, español o creole para los ciudadanos de Haití. Posteriormente, el usuario debe seleccionar enviar su intención de partir para procesar esta información y completar así la información personal. Debe adjuntar o tomarse una fotografía siguiendo las instrucciones que se indican en la pantalla. Además, le piden completar, rectificar cuidadosamente los campos de información biográfica junto con el número de teléfono actual. El sistema también solicita responder preguntas audiovisuales como si el viajero cuenta con suficiente dinero, lo que decía hace un momento Gladys, para partir y si posee un pasaporte válido. Una vez completados estos pasos, la solicitud se envía a la CBP, que notifica al usuario sobre el éxito de este proceso. Volvemos luego del corte. La organización Médicos Sin Fronteras ha alertado en enero de este año que la suspensión del sistema CBP One para tramitar estas solicitudes de asilo en Estados Unidos maximiza los riesgos que enfrentan los migrantes, particularmente en México. Desde la perspectiva de Médicos Sin Fronteras, justamente pues es algo imperfecta, limitada, así lo calificaba, pero ofrecía la posibilidad de gestionar citas para solicitar asilo en estos puertos de entrada de los Estados Unidos, evitando así que algunos casos, rutas peligrosas y también exposición a redes de tráfico de personas. ¿Qué implica el cierre de CBP One? Esta app permitía gestionar citas para solicitar asilo a Estados Unidos, evitando en algunos casos rutas peligrosas y exposición a redes de tráfico de personas. Su cierre aumentará los riesgos para las personas migrantes. Bueno, y momentos después de que Trump asumió el cargo, la versión anterior de esta aplicación, la que estamos mencionando, CBP One, dejó de permitir que los migrantes solicitaran asilo y decenas de meses de citas en la frontera fueron canceladas. A partir de enero del 2023, más de 900.000 personas recibieron un permiso de permanencia temporal a través de este sistema, generalmente por un periodo de 2 años. Gladys, la pregunta aquí que le quiero hacer es ¿cuántas personas que vivían sin permiso legal en Estados Unidos optaron por irse incluso antes de la toma de posesión de Donald Trump? ¿Hay algún estimado sobre esto? ¿Retornarse a su lugar de origen? Sí, a su lugar de origen, ya en enero, cuando se supo que ya no iba más la aplicación para aplicar a esto del asilo, que estaban en espera, y cuando dijeron no, ya Donald Trump va a ser posesionado como presidente de los Estados Unidos, antes de eso me voy, me regreso. Sí, bueno, muchas personas aún siguen con la esperanza de que cambien las políticas migratorias aquí en la frontera de Matamoros. Tienen la esperanza de que más adelante haya una ventanita que se le pueda abrir. Las estadísticas exactas no las tenemos, pero sí hay un número de personas no alto que desean retornarse a su lugar de origen. El detalle es el documento. Un documento de salida no tienen, un documento migratorio que les permita comprar los boletos y transitar a su lugar de origen. Tenemos el caso de venezolanos que se autodeportaron y desde que entran a México por no tener documentación, no les quieren vender un boleto en la central de autobuses, en los transportes, y batallan. Luego llegan a México y compran su boleto de avión y tampoco los dejan de subir al avión porque no tienen un pasaporte vigente para poder transitar. Sí tienen un documento de viaje de su consulado, en el caso de Venezuela, pero no tienen un pasaporte vigente. Entonces es un viacrucis. Regresar de nuevo a su lugar de origen. Esta persona de la que estoy hablando tardó más o menos 1 mes y medio en poderse regresar en camión, en ir
paso a pasito, viendo de qué manera podía liberar las garitas para él poder seguir su curso hacia su lugar de origen y regresar con su familia. Entonces, es igualmente dificultoso el que ellos por su propia cuenta quieran regresar, y decir también, si me lo permiten, de que obviamente sí hay miedo. Este discurso incendiario del presidente de los Estados Unidos ha causado no miedo, ha causado pánico en la población que está de manera irregular en Estados Unidos, y aún los que tienen un trámite ante las autoridades correspondientes de asilo tienen miedo de presentarse a la corte. ¿Por qué? Porque ellos se rigen mucho de los grupos de WhatsApp, de las redes sociales, y empiezan los rumores: si te presentas te van a deportar. Pues entonces no se presentan, y si no se presentan tienen una deportación por ausencia. Y entender, o sea, entender de verdad que la situación para ellos no es fácil. Qué bueno que algunas personas tengan el privilegio de entrar y de que Estados Unidos los pueda acoger, pero también hay personas que también entran de forma legal y que no logran el ansiado sueño americano por el miedo o por la falta de recursos. Y sobre esto, abogado Contreras, lo que está hablando un poco Gladys, este miedo que existe, la forma voluntaria o el hecho de que decidan regresar a un país, las consecuencias, por ejemplo, de estas personas que dependiendo del tiempo que llevan puedan exponerse a prohibiciones de entrada de 3 o 10 años, incluso de por vida en algunos casos. También podría restarles, dicen, las posibilidades de conseguir una visa o un permiso de residencia en el futuro. Cuando van a consulta, usted como experto en temas migratorios, ¿usted qué les refiere a una persona que dice, bueno, decido retornar de manera voluntaria? Mira, esto no tiene como punto de partida el segundo mandato de Donald Trump. Esto lleva sucediendo muchos años. La discrecionalidad que tiene el agente consular, el agente migratorio, para poder decidir si puede ser candidato o no, primero de una visa, pero también en el punto de internación, de si te aceptan o no te aceptan en los Estados Unidos. Eso siempre ha existido. Es más, una persona que actualmente va a solicitar una visa de turista aquí en el Consulado de Estados Unidos de Guadalajara, le niegan la visa y le dicen, ¿sabes qué? No eres candidato. No te están poniendo un castigo migratorio, solo te dicen no eres candidato. Si esa persona tiene, no sé, una situación que le es urgente sí conseguir la visa y de manera imprudente vuelve a solicitar la visa en un mes, bueno, se la van a volver a negar, pero sí le van a dejar un récord. Aunque oficialmente no ha hecho una acción que acredite un castigo migratorio como tal, hasta ese tipo de cosas quedan en el récord, ¿no? Y entonces eso hace más difícil para ellos que el día de mañana les den o no les den la posibilidad de entrar a los Estados Unidos. O sea, ese tipo de criterios subjetivos, ese tipo de discrecionalidad, y justo de la persona que te está atendiendo depende si entras o no. Tú le sumas además esta gran base de datos de personas que te van a contar su historia, porque tienen que contar su historia, ¿no? ¿Cuántos años estuvieron en los Estados Unidos? Y justo que quién es ese récord de que salió, y bajo el estigma de la autodeportación, que otra vez es un eufemismo, no hay que usarlo, son retornos voluntarios. Es más, y ya existe una forma legal de hacerlo si necesitas hacerlo. Puedes ir justo ante una corte migratoria y justo decir, ¿sabes qué? Tengo miedo de que me deporten, mejor me salgo de esta manera. O sea, confiemos más bien en la autoridad que ya está facultada para poder apoyarte en ese proceso, ¿no? No, si no lo necesitas, ¿para qué te registras? Y algo muy importante que hay que decir, nos preguntaba sobre el miedo, y me da gusto que el abogado Jeffrey no tenga miedo, aunque en realidad todo su discurso fue de miedo. O sea, la declaración que nos acaba de hacer es un gran ejemplo justo de lo que significa xenofobia. Xenofobia es miedo hacia el otro. Y me parece muy claro que al igual que muchas otras personas, migrantes o no migrantes en los Estados Unidos, tienen miedo de las personas que están llegando a los Estados Unidos, miedo de que le quiten sus trabajos, miedo de que desequilibran sus comunidades, y ese miedo justo es lo que justifica otro tipo de políticas que no son solo de miedo, que realmente son de odio. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque también trabaja
mayoritariamente desde la desinformación, porque no hay datos que corroboren, no hay datos que demuestren del propio gobierno que las personas que están migrando a los Estados Unidos en años recientes son criminales mayoritariamente. Es todo nada más alejado de la realidad que eso, ¿no? Lo que sí demuestran, y eso tiene mucho que ver con lo que dice Gladys, es las razones de la migración son cada vez más hacia una migración forzada y que cada vez son menos de migrantes económicos. Eso sí es un dato que está registrado y por los propios registros de los Estados Unidos, por los propios censos que se están haciendo. Entonces, sí, miedo hay y hay que reconocerlo. Y miedo no es solamente de los migrantes, los propios residentes de los Estados Unidos tienen miedo. Trabajemos para erradicar ese miedo que viven residentes y migrantes con información veraz, con políticas que reconozcan los derechos que sí tienen reconocidos en su Constitución todas las personas, estadounidenses o no, y justo evitemos el uso de eufemismos. Gracias, Javier. Abogado Quijien, turno de su réplica, si quiere contar algo antes de irme al corte comercial, muy brevemente. Bueno, inmigrar a un país es un privilegio. Inclusive viajar a otro país, visitar otro país por motivos de turismo es un privilegio. El país al cual yo voy a visitar tiene el derecho a negarme la visa o decirme, bien, entra, o a solicitarme ciertos requisitos que yo tengo que cumplir para que me den el privilegio de visitar el país. Es como entrar a la casa de cualquier persona, ¿no? Cuando una persona me invita a mí a su casa, quiere decir de que confía en mí lo suficiente para dejarme ingresar a su casa. Entonces, sí, es un privilegio. Y hablando sobre la discrecionalidad que tienen muchos consulados a negarte una visa de turismo, bueno, la Embajada de México, por ejemplo, para solicitar una visa de turista ahora están solicitando cierta cantidad de dinero, que se demuestre que existe cierta cantidad de dinero, y las visas de turista para visitar los hermosos balnearios que tienen es muy difícil para un ciudadano de Perú o de Chile o de Colombia, por ejemplo. Están pidiendo unos requisitos que antes no solicitaban. Entonces, sí, es un privilegio. Y sobre la xenofobia y sobre el miedo, es una mala interpretación de lo que significa realmente xenofobia. Xenofobia significa el odio al inmigrante por el simple hecho de ser inmigrante. Eso significa xenofobia. Lo que ha pasado en los Estados Unidos, y ya lo he repetido en las 3 intervenciones que he tenido, que han ingresado una cantidad inmensa de inmigrantes ilegales que sí han alterado el proyecto de vida de las personas que estamos viviendo acá. Inmigrantes legales, inmigrantes indocumentados y americanos en sí. Vamos a ver una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo. Enseguida retornamos con las conclusiones del programa. Ya volvemos. La aplicación CBP Home disponible para su descarga en tiendas de Apple App y Google Play. También pueden ser utilizadas por cualquier persona con acceso a un dispositivo móvil. Para quienes tengan dudas o necesiten algún tipo de asistencia, también se ha habilitado un correo electrónico. Toda esta información de la página cbphome@cbp.dhs.gov. Esto como un canal de contacto para cualquier información al respecto. Tiempo de las conclusiones en Ángulo. Voy a pedirle a cada uno de los participantes en el programa de hoy 1 minuto, ser estrictos con el tiempo para poderlos escuchar a todos con respecto a esta aplicación, las implicaciones, cuáles son los riesgos o cuáles no. Voy a empezar con Gladys, luego le doy la palabra a Jeffrey y termino con Javier. Adelante, Gladys. Las personas que entran a Estados Unidos en busca de un futuro mejor no tienen miedo, tienen pavor. Pavor de ir a la escuela, pavor de que los niños se queden sin sus padres por ser deportados, pavor de que caiga sobre sus hombros el peso de una justicia mal distorsionada, tan solo por ser personas que desean un futuro mejor. Y si son buenos o son malos, que las instituciones de justicia hagan su trabajo. Pero no hay que generalizar. En lo personal conozco personas que están trabajando de lunes a lunes, de sol a sol, tratando de ayudar a su familia que quedó en su lugar de origen, a personas que están enfermas, a su misma familia que tienen ahí
puntos y que el único pecado que cometieron es el querer tener un futuro mejor. El derecho a asilo, que todo ser humano tiene un derecho a proteger su vida. No pueden regresar porque corren peligro. ¿A dónde van a ir si las mismas autoridades no les dan esta protección? Gracias, Gladys. Jeffrey, lo escuchamos. Adelante. Bueno, mi mensaje para las personas que están de forma irregular en los Estados Unidos es que cumplan con la ley estrictamente. Una de las mayores diferencias, o si no la más grande que ustedes, señores, que están ilegalmente en los Estados Unidos han podido apreciar, es que aquí se cumple la ley y las autoridades hacen que la ley se cumple. Además de los ciudadanos, también son los que mayormente cooperan para que las leyes se cumplan y este sea un país próspero y ordenado. Yo les solicito, por favor, que cumplan con la ley. Si están de acá de una forma irregular y el gobierno de los Estados Unidos les está diciendo que tienen que regresar a sus países de origen para luego posiblemente intentar regresar de una forma legal, háganlo, por favor. No pongan en riesgo a sus familias, no se pongan en riesgo ustedes y, bueno, regresen a su país. Hay muchas cosas por hacer en sus países de origen y ustedes tienen que luchar en sus lugares de origen para que la situación económica, que es lo que principalmente se busca al venir a los Estados Unidos, cambie. Tienen que luchar en sus países de origen para que mejore la situación, tanto para ustedes como para el resto del país, de su país. Javier, cierro con usted en un minuto. Recupero dos participaciones que tuvieron mis colegas el día de hoy, cuando hablamos de que emigrar es un privilegio. Decir que estoy completamente en desacuerdo con esa postura. Bueno, más bien, estoy de acuerdo en que emigrar actualmente es un privilegio, pero no debería de ser un privilegio, o por lo menos no bajo los esquemas raciales y étnicos con los cuales funcionan. Y como muy bien lo decía el abogado Jeffrey, no solo el gobierno de los Estados Unidos, sino también el gobierno mexicano, porque también es lamentable que el gobierno mexicano replique estas políticas de segregación en sus consulados, y es algo que tenemos que luchar también en México para que cambie. Es cierto, tiene que haber controles, tiene que haber una migración segura, ordenada, regular. Debemos de generar controles para que las personas que tienen antecedentes delictivos sean justo sujetos a un procedimiento judicial y que entonces, si alguien cometió un crimen, pague por ese crimen. De hecho, hago eco a lo que mencionó mi compañera Gladys el día de hoy en esta sesión, ¿no? Es efectivamente, las instituciones de justicia tienen que ser las encargadas de hacer justicia, no a través de los mecanismos migratorios. Y justo hacer una invitación a la gente a que sí sean muy cuidadosos, que se apeguen a lo que legalmente se puede o no se puede hacer en materia migratoria, a pesar de que las instituciones públicas se esfuerzan por no darles una accesibilidad legal, un medio regular para poder estar en sus países. De todas maneras, infórmense, de todas maneras vayan con un abogado y no caigan en esquemas de migración irregular que les pongan en riesgo a través de coyotes, porque eso hoy más que nunca es muy peligroso. Gracias, Javier. En Ángulo hemos hablado del CBP Home, que sustituye al CBP One, una app con la que los solicitantes de asilo podían programar citas en los puertos de entrada durante el gobierno de Biden. Ahora, con Trump, el objetivo es hacer un llamado a la autodeportación. ¿Qué implicaciones tiene para los migrantes indocumentados en Estados Unidos? Lo hemos debatido aquí en Ángulo. Voy a agradecer el criterio dado por mis panelistas: Javier Contreras, abogado experto en migración, también al abogado Jeffrey Quijien, analista republicano además. Gracias. Y también a Gladys Cañas, ella es presidenta de la Asociación Civil, ayudándoles a triunfar desde Matamoros. Gracias a los tres por haber participado. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal de NTN 24.